Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. Les mando un abrazo muy grande de la finca, mucho ánimo en estos tiempos de cuarentena. Estoy junto a un enorme árbol de gualanday o también se llama flor morado. La clase de hoy es terminar con integrales definidas estableciendo sus leyes principales. Así que ¡vamos! Bueno, hoy vamos a tratar el tema de las leyes de la integral definida o también las propiedades de estas integrales. Vamos a enunciar unas cuantas leyes, creo que 6. La primera tiene que ver con el siguiente asunto. Imaginen por un momento que la función no está por encima del eje X, sino que la función y igual a f de x está aquí abajo. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí tenemos que f de x es inferior o igual a 0 para los números x que están entre las dos verticales x igual a y x igual a b. ¿Sí? Y supongamos que nos toca hallar esta área. El área, esta vez ya no la podemos llamar el área bajo la curva, más bien diríamos el área sobre la curva, porque como la función está debajo del eje X, entonces esta área, pues como todas las áreas, es un número positivo, pero en este caso, es decir, si f de x es inferior o igual a 0 para los x que están entre a y b, ¿sí? Entonces pasa lo siguiente, que la integral definida de a hasta b de f de x, que como sabemos es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual hasta n de f de x y asterisco por delta de x. En ese caso, las alturas de los rectángulos van a quedar negativas. Y entonces, al sumarse todos esos números negativos, vamos a obtener un número negativo. ¿Sí? Es decir que cuando la gráfica de la función y igual a f de x está por debajo del eje x, la integral definida sale negativa. Entonces, en tal caso, el área A, que es la que nos piden, que tiene que ser un número positivo, en tal caso se calcula así, como menos la integral definida de A hasta B de f de x. Hay que poner este signo menos para que, como esta integral sale negativa, quede positiva. Eso es importante de tener en cuenta cuando tenemos que calcular la integral, perdón, el área de una función que está por debajo del eje x. Empleamos la integral definida, pero le ponemos un signo menos para cancelar el signo menos que sale dentro de la integral. ¿De acuerdo? Otra cosa medio parecida a esta es la siguiente. Supongamos que tenemos una función positiva, ¿sí? Aquí arriba, y igual a f de x, y tenemos nuestras dos verticales, x igual a A aquí y x igual a B aquí. Pero se nos ocurre calcular la integral definida
de B hasta A, de f de x de x. ¿Sí? Es decir, que hacemos el cálculo del límite de la sumatoria de la suma de los rectángulos, ¿sí? Pero en vez de ir de izquierda a derecha, vamos de derecha a izquierda. Es decir, integramos en sentido inverso, de B hasta A. Entonces, recuerden que los delta de x, que son las longitudes de los intervalos, se calculan como b menos a sobre n. Pero como en este caso vamos a hacerlo al revés, de b hasta a, aquí vamos a tener a menos b sobre n, y todos los delta de x son negativos. Por lo tanto, en este caso se obtiene también un número negativo, pero con esta propiedad de que es igual a menos de a hasta b de f de x de x. Entonces, si acaso estamos integrando al revés, de derecha a izquierda, pues va a ser igual a menos integral de izquierda a derecha. Esa es una bonita propiedad que hay que tener en cuenta y que va a aparecer en algunos ejercicios más adelante o en cursos superiores. ¿De acuerdo? La tercera propiedad, a esta voy a poner como la número 2, ¿sí? La número 1 sería la anterior, la que acabamos de ver. Esto. Bueno, ahora veamos la número 3, la propiedad número 3, que se obtiene un poco combinando la anterior, y es la siguiente propiedad. Pongamos que tenemos acá una función, ¿sí? Así, y igual a f de x, y igual a f de x. Y tenemos nuestra vertical x igual a y x igual a b. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante de esta propiedad es la siguiente, y es que la integral definida de a hasta b de f de x se puede descomponer cuando se piensa en un punto C intermedio o en otra parte. Se puede descomponer de la siguiente manera: integral de a a c de f de x más la integral de c a b de f de x de x. ¿De acuerdo? ¿Esto qué está diciendo? Que podemos considerar que el área que va desde el área bajo la curva, desde A hasta B, se compone de dos áreas: del área que va de A hasta C, que lo estoy poniendo en azul, más el área de C a B, que la estoy poniendo en este color café. ¿De acuerdo? Esta propiedad también es válida, mejor dicho, no siempre es válida. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Que esta propiedad es válida no solo cuando C es un número intermedio entre A y B, sino también cuando el número C está por fuera del intervalo AB. Lo voy a ilustrar con un ejemplo. Supongamos que aquí tengo mi función, ¿sí? Aquí, y igual f de x, y que aquí tengo a, y que aquí tengo b. ¿Sí? Y ahora consideremos que el punto C queda aquí a la izquierda de A. ¿Será cierta nuestra propiedad que pusimos aquí arriba?
que la integral de a b es igual a la integral definida de a c más la integral definida de c a b? Sí, claro que sí, por lo siguiente. ¿Qué sería la integral de a c? La integral de a c sería esta, ¿sí? Pero está calculada de derecha a izquierda, porque C está a la izquierda de A. Entonces esta integral sale negativa. Y ahora, si le sumamos la integral de C hasta B, que sería toda esta, ¿sí? Entonces se ve que se produce una intersección de esas dos regiones, la que hay entre C y A. Como esta se restó y la otra va de C a B, esa sí se calcula de izquierda a derecha, esa sale positiva, pero esta sale negativa, entonces se está restando. Y entonces es muy correcto en este caso decir que la integral de A a B es igual a toda, que es de C a B, menos de A a C. Entonces, esta propiedad no solamente vale cuando C es un número intermedio entre A y B, sino cuando C está por fuera del intervalo AC. Bueno, veamos ahora dos propiedades muy sencillas que suceden con las funciones pares e impares. Imaginemos que la función es par, ¿sí? Que tenemos una función par. Es decir, pensemos en este caso, si f de x es par. Entonces eso quiere decir que la función es simétrica respecto del eje y, ¿se acuerdan? Ahí está, y igual a f de x, y es par. El lado derecho con respecto al eje y es igual al lado izquierdo. Y ahora supongamos que nos piden hallar la integral desde menos a hasta a. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya algunos de ustedes se lo habrán pillado. ¿Sí? Traten de expresarlo, detengan el video y traten de expresarlo. ¿Qué será la integral definida desde menos a hasta a de f de x? Como estas dos áreas son iguales, aunque están, porque son simétricas respecto del eje y, entonces esto se puede calcular con más sencillez así, dos veces la integral de 0 a de f de x, cuando la función es par. En vez de calcular desde menos a hasta a, podemos hacer algo más sencillo y es calcular dos veces de 0 hasta a. Y ahora, ¿qué cosa podríamos decir cuando la función es impar? Entonces, si f de x es impar, dibujemos. Recuerden que cuando una función es impar es simétrica respecto del punto de origen de las coordenadas, del punto 0, 0. Es decir, que si tenemos una gráfica como esta, del otro lado saldrá así, para que sea simétrica respecto del origen. Ahora, si nos ponemos a pensar que aquí queda el punto menos a y aquí el punto a, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la integral definida desde menos a hasta a? Pues ya algunos también se la habrán pillado. Y pasa lo siguiente, que la integral definida desde menos a hasta a de f de x, desde aquí hasta aquí, como en esta parte la integral definida sale negativa y en esta parte sale positiva,
y como estas dos regiones son simétricas, son iguales en área, entonces esto nos va a dar 0. Así que tenemos la propiedad 4 cuando la función es par y la propiedad 5 cuando es impar, y se tiene esto tan bonito. Finalmente, para terminar, veamos una propiedad interesante que es la propiedad 6 y que nos permite acotar una integral definida. Imaginen por un momento que tenemos aquí una función definida, una función continua definida, ¿sí?, sobre un intervalo cerrado f de x, y igual a f de x. Aquí está a y aquí está b. Bien, bueno, ahí está. Y veamos ahora lo siguiente. Como es una función continua y está definida sobre un intervalo cerrado, el intervalo cerrado AB, entonces inevitablemente habrá un máximo absoluto. Aquí, por ejemplo, este es un máximo que queda aquí. Pongámoslo que el valor de la función en el máximo vale m mayúscula. Y también tendrá un mínimo absoluto aquí. Y digamos que vale, el valor mínimo se da en un punto determinado y vale m minúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces podemos decir lo siguiente, que la integral definida de a hasta b de f de x, ¿sí?, está entre dos cantidades. Hay aquí podemos construir un rectángulo que sea el siguiente. En la base tiene el intervalo AB y de altura que llegue hasta m minúscula. ¿Ven? Es este rectángulo café, cuya área es esta, que está abajo. Entonces claramente el área bajo la curva y igual a f de x va a ser más grande que el área de ese rectángulo. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? El área de ese rectángulo es m minúscula multiplicado por b menos a, que es lo que mide aquí en la base. Y de una manera semejante, y voy a emplear para ahí otro color, qué sé yo, el color verde, también podemos dibujar, considerar un rectángulo que en la base tenga como el otro el intervalo AB, pero que ahora suba hasta el valor máximo, este. ¿Sí? Y el área de ese rectángulo cuyos bordes están en verde, pues va a ser m mayúscula multiplicado por b menos a. ¿Sí? Y claramente el área con punticos azules va a ser algo intermedio entre el área café y el área verde. Es decir que la integral definida de a hasta b de f de x será un número que es superior o igual al valor mínimo por b menos a y será inferior o igual al valor máximo por b menos a. Hallar el área comprendida entre y igual coseno de x y el eje x, desde x igual a 0 hasta x igual a pi. No, esta vez sí no lo vamos a hacer mal, y lo primero que tenemos que hacer es dibujar el asunto, porque si no, no nos va a quedar bien. Aquí queda x, aquí queda y, aquí queda 1, aquí queda 3, y por lo tanto la gráfica
de coseno de x va a ser así. Aquí en pi, y aquí queda pi, la gráfica va, coseno de pi vale -1, entonces esto va a ser más o menos así. Y esto es y igual a coseno de x. ¿Y qué nos piden? Graficar. Nos piden graficar el área entre el eje x y la curva desde x igual a 0 hasta x igual a pi, es decir, hasta aquí. Perfecto. Como ya hicimos un dibujo, entonces vemos cómo debemos hacerlo. Entonces, esa área hay que dividirla en dos. Esta y la que está por debajo. A esta, la integral definida habrá que ponerle un signo menos. ¿Dónde corta coseno de x? El eje x en este cuadrante, pues queda en pi medios. Entonces la dividimos por 2 y queda así. Integral definida de 0 a pi medios de coseno de x menos integral definida de pi medios a pi de coseno de x. ¿Por qué dije menos con tanto énfasis? Porque como esta parte está por debajo del eje x, su integral definida va a salir negativa y para calcular el área hay que ponerle menos para que quede positiva. Bueno, calculemos esto. Es sencillo. Antiderivada de coseno de x, seno de x. ¿Cuál es la antiderivada de coseno? ¿Cuál es la función que si yo la derivo me da seno? Me da coseno, pues seno. Seno de x evaluado de 0 a pi medios menos seno de x evaluado de pi medios a pi. Evaluemos eso. Esta parte es una resta. Es seno de pi medios menos seno de 0 menos, y esta también es una resta, seno de pi menos seno de pi medios. ¿Eso qué nos da? Seno de pi medios nos da 1 menos 0 menos, aquí seno de pi es 0 menos otra vez 1, lo cual me da 1 más 1, 2. Me imagino que ya alguien habrá dicho, se podría hacer de una forma más breve. Y sí, sí es cierto. Con un argumento geométrico y de esta curva vemos que aquí hay una simetría. En esta área, esta figura es igual a esta, pero si la volteamos. Entonces otra forma de hacerlo y más rápida sería el área es igual a dos veces la integral definida de 0 a pi medios de coseno de x, que es igual a dos veces la seno de x evaluado desde 0 a pi medios. Dos veces esto. Es decir, dos veces seno de pi medios menos seno de 0, lo que nos da 2 por 1, 2. Y así hemos terminado este ejercicio, haciéndolo bien, dividiendo el área que nos pidieron en dos partes y poniéndole menos para esta. Les voy a dejar un ejercicio medio parecido a estos y los tres estudiantes que de primeras en cada sección lo hagan bien y envíen una foto con la gráfica y con la solución, pues les doy chuli. Chao, mijiticos.